Hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos aquí nuevamente transmitiendo de esta su estación Fuente de Agua Viva. Esperamos que nos escuchen bien en esta tarde. Les agradecemos que nos estén acompañando, que Dios les bendiga. Les reiteramos, estamos transmitiendo y quiero que por favor me acompañen en una oración, que podamos iniciar en esta tarde con una oración. Padre bendito, Señor, en esta hora venimos delante de ti, Padre eterno, dándote gracias, Padre, por tu gracia, por tu misericordia, porque nos permites, Padre Santo, iniciar un programa más en esta hora, Señor. Sabemos que no ha sido fácil, Señor, pero todo es por tu gracia y por tu misericordia, porque tú estás con nosotros. Yo te pido en esta hora, Padre eterno, Señor, que tú permitas que no se hable palabra de hombre, sino solamente palabra tuya, Señor. Úsanos como un instrumento para hacer bendición a la vida de mis hermanos. Tómalos en tus benditas manos, Padre eterno, Señor, y que podamos en esta hora, Señor, expandir tu palabra y cumplir el propósito, que es demostrar lo que tú haces en nuestras vidas, Padre Santo. Yo te doy gracias en esta hora. Bendícenos, bendice a los que nos escuchan, y que cada día haya más personas que escuchan la palabra de Dios. Yo te doy gracias en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Ok, hermanos, les agradezco que nos estén acompañando. Quiero en esta tarde pedirles que si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al número telefónico 6594-6706, que es número local. Al WhatsApp, si quieren hacer un mensaje de voz, lo pueden hacer al 5546435205, o un mensaje a través del correo iglesia.fuentedeaguaviva2016 @hotmail.com. Sí, y bueno, ya saben todos, a través de Facebook, que es iglesia.fuentedeaguaviva, al que se pueden estar comunicando con nosotros, y donde los podemos atender y contestar sus llamadas, sus mensajitos, para que se hagan presentes y nos hagan saber si tienen alguna necesidad por la que quiere que oremos, alguna gratitud, o cualquier situación que quieran compartir con nosotros. Pues aquí estamos. Esperamos que sea un programa interactivo en el que ustedes también se comuniquen, que pueda ser de bendición esto, que no solamente estemos hablando. Entonces vamos a iniciar, les comento, y vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Pedro, y vamos a tener algunos avisos. Vamos a tratar de que haya alguna llamada. Vamos a ver cómo se va desarrollando, pero lo principal y el objetivo principal es compartir la palabra de Dios. Entonces, hermanos, yo les invito a que se pongan en contacto con nosotros y hagamos de esta transmisión algo que sea de bendición, no solo para nosotros, sino para todos aquellos que nos están escuchando, porque hay que recordar que esto está siendo grabado, y a lo mejor hay personas que no nos están escuchando en este momento, pero posteriormente lo van a hacer. Entonces, hermanos, bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar este programa. Quiero agradecerles a los que ya se conectaron y están escuchándonos. Que Dios les bendiga. Y les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros, que estamos a su disposición. Sobre todo, me gustaría que se comunicaran si tienen alguna necesidad, o si tienen alguna situación por la que les gustaría que oráramos, o algún testimonio. Ok, les recuerdo que ya está el video del testimonio de nuestra hermana Elizabeth Ortiz. Ya está en el canal de la iglesia, está también en el Face de la iglesia, para que hagan favor de visitarlo, lo escuchen, y sobre todo vean que Dios responde la oración. Durante mucho tiempo nosotros como cristianos hemos devaluado la oración, la hemos menospreciado, aun cuando la palabra dice que nos dejó esa arma poderosa para cumplir nuestros propósitos. La hemos
dejado a un lado, no le hemos sacado el jugo que deberíamos de haberle sacado. Entonces, hermanos, yo les invito, vean ese testimonio, vean el poder de la oración y ayúdenos para que posteriormente siga habiendo más testimonios. Y si usted quiere ser grabado, pues con la honra y la gloria de Dios lo podemos hacer para que toda la gente conozca lo que Dios ha hecho en su vida. Esperamos tener a la hermana Elizabeth pronto de invitada aquí en la estación de radio, para que si usted tiene alguna pregunta acerca del testimonio de lo que Dios hizo, si algo no le quedó claro en el video, se pueda comunicar con nosotros y ella pueda responderles. Ok. Bueno, hermanos, en esta hora quiero compartirles un pasaje de la palabra de Dios, pero antes vamos a un corte musical y regresamos en un momentito. Que Dios les bendiga. Hola, hermanos, ¿cómo están? Ya estamos aquí de regreso, dándole gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga. Y queremos continuar les comentaba, con nuestro estudio del libro de Primera de Pedro 3. Y vamos a continuar, dice así la palabra de Dios. Primera de Pedro 3, versículo 8, el título es Una buena conciencia. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo y sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora no salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, con la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ok, hermanos, vamos a continuar. Esto es lo que dice el libro de Primera de Pedro 3, versículo 8 al 22. Vamos a empezar a desglosar un poquito esta parte. Y dice así, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amables. No está diciendo si queremos, si tenemos ganas, si las condiciones se dan para que nosotros cumplamos con esto, seámoslo, no. Está diciendo sed, o ser, podríamos decirlo, ser
todos de un mismo sentir. ¿Cómo alcanzas un mismo sentimiento? Eso es a través del entendimiento, y hablando de las cosas de Dios, es a través del Espíritu Santo que vamos a llegar a tener un mismo sentir. No va a ser porque todos digan, vamos a ser buenos y vamos a hacer esto. No, 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 no. Es a través de estar en comunión con Dios, estar en el Espíritu Santo para que Él nos dé ese mismo sentir. Y entonces todos comprendamos hacia dónde vamos, ¿sí? Porque esto nos va a llevar a ser compasivos. ¿Cuántos realmente somos compasivos? Muchos no somos nada compasivos. Es más, les puedo decir, hermanos, que muchos de compasivos no tenemos nada. Vemos la necesidad y ¿qué hacemos? Nos damos la vuelta. Vemos al hermano en necesidad y nos hacemos de la vista gorda, cuando realmente Dios dice que si tú ves a tu hermano en necesidad y tienes cómo ayudarlo, lo hagas, ¿sí? Lamentablemente durante mucho tiempo el cristiano lo que ha hecho es aferrarse a lo que tiene, porque no ha entendido esta parte de la bendición de ser compasivos. Dice amándoos fraternalmente. Yo no sé si usted ha pensado en el amor fraternal. El amor fraternal es de hermanos. Yo sé que, por ejemplo, podemos ver con nuestras familias. Cada uno de nosotros tenemos hermanos. Hermanos que tal vez nos han hecho enojar en más de una ocasión. Hermanos que nos han desesperado. Pero por muy difíciles que sean y muy complicada que sea la relación, le puedo decir que lo sigue amando, que sigue siendo su hermano, y el día que tenga su hermano un problema, usted va a estar ahí. Por eso dice, amándoos fraternalmente, así nos tenemos que amar los unos a los otros, entendiendo que todos somos diferentes, entendiendo que todos pasamos problemas y situaciones diferentes. Porque si nosotros nos amamos fraternalmente, vamos a poder hacer misericordia o ser misericordiosos, como lo dice este pasaje. Misericordiosos y amigables. Híjole, aquí a veces creo que fallamos algunas personas, ¿no? Porque ¿cuántos realmente somos amigables? Si usted me encuentra en la calle, ¿me hablaría? Si usted no me conociera, usted tiene esa capacidad de que la gente se acerque a usted y pueda entablar una conversación sin conocerlo, o lo ven y dicen, oh no, mejor me hago para allá. Usted refleja que es un hijo de Dios. Esta palabra es una responsabilidad muy grande, porque yo les decía el martes anterior que nosotros tenemos que demostrar y vivir como verdaderos hijos de Dios, caminando como Cristo caminó. Porque dice el versículo 9, no devolviendo mal por mal. Muchos decimos, me la hace, me la paga. ¿Sí? Y Dios no nos está pidiendo que nosotros vengamos a hacer mal por mal. Él quiere que nosotros seamos bendición, dice, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendición sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Hermano, yo te quiero comentar esto en esta tarde. Si usted quiere bendición, si usted quiere recibir bendición de parte de Dios, usted tiene que ser bendición, tiene que devolver el bien, aunque aparentemente usted ha sido juzgado injustamente, o no sé, podríamos decirle un ejemplo. Usted hace lo bueno y la gente le reclama por hacer lo bueno. Ahí es a lo que se refiere en este pasaje, ¿sí? Usted tiene que, por muy malos que parezcan la situación, usted tiene que devolver bien, aunque le estén haciendo mal. Porque eso es a lo que nos llamó Dios. Oye, pero eso es muy difícil, eso es muy complicado, sí. De hecho, nadie dijo que iba a ser fácil.
Porque dice, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Fíjese lo que dice el versículo 10. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal. Muchas veces nosotros somos capaces de hablar cosas malas, aún de nuestros mismos hermanos en Cristo, aún de nuestras mismas autoridades. ¿Por qué? Porque no somos capaces de refrenar nuestra lengua, como dice este versículo. No entendemos que no solo nos estamos viendo mal, sino que estamos haciendo quedar mal a Dios. ¿Por qué? Porque decimos que amamos a Dios, decimos que seguimos a Dios. Y si nosotros estamos hablando mal del hermano, estamos hablando mal de Dios, estamos dejando en mal a Dios. Y eso es una situación bastante preocupante. Continúa el versículo 10. Y sus labios no hablen engaño. Híjole, ¿cuántos hermanos en Cristo siguen mintiendo, siguen diciendo tantas cosas, siguen aferrándose a vivir a su vieja manera de vivir? Como el mundo los educó, ellos creen que en el cristianismo pueden continuar viviendo y no es así. Tenemos que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca, porque eso es lo que hace más daño, es lo que tira vidas, es lo que tira trabajos de muchos años. Es la lengua, es un músculo muy poderoso y lo dice la misma palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es capaz de convencer a una persona de algo que no es verdad. Les voy a poner un ejemplo. Hay una historia de un hombre que tuvo que dejar su hogar para irse a trabajar a los Estados Unidos para solventar los gastos de su familia. Y dice esta historia que se fue este hombre a los Estados Unidos y empezó a trabajar en un restaurante. Empezó lavando loza, trabajó, se esforzó y fue subiendo de categoría hasta ser el encargado. Obviamente no fue en poco tiempo, fue en bastante tiempo. Llegó a ser encargado y estuvo trabaje y le mandaba dinero a su familia. Después de muchos años de arduo trabajo logró juntar el dinero necesario para abrir su propio restaurante y lo abrió. Y empezó a trabajar y le empezó a ir muy bien, muy bien. Tanto que empezó a abrir otro restaurante y luego un tercero y luego un cuarto restaurante. Y iba en ascenso. Un día, después de pasado muchos años, su hijo, que estaba de este lado en México, ya había terminado su carrera y era un gran economista. Entonces un día su hijo le mandó una carta a su papá y le preguntó: hola papá, ¿cómo estás? Y el papá: bien. No sé cómo están las cosas por allá, pero quiero decirte que tengas cuidado, la crisis está muy dura. Tienes que cuidar muy bien tus inversiones, cuida muy bien tu dinero, la crisis está muy dura. Y le empezó a explicar las razones por las que él decía que estaba muy dura la crisis. La situación fue la siguiente: el señor, al leer la carta, dice que se quedó pensando: bueno, mi hijo es economista, tiene que saber de lo que está hablando, y si mi hijo dice que hay crisis, aunque yo no haya visto la crisis, porque a mí me estaba yendo bien, si él dice que hay crisis, porque él sabe de lo que está hablando. La situación es que el señor se empezó a enfocar en que había crisis, y tanto le afectó esto, que perdió un restaurante, luego perdió otro restaurante, perdió otro, y solamente quedó con un restaurante. ¿Por qué? Porque el Señor creyó en las palabras de su hijo de que la crisis estaba muy dura. La realidad es que él nunca había visto una crisis. Él lo que le interesaba era trabajar para alcanzar sus sueños. Aquí el problema fue cuando su hijo le dio esa parte de que estaba en crisis. Bueno, nosotros como hijos de Dios nos sucede algo parecido. Nos sucede la siguiente situación. Empieza un hermano a buscar de Dios. ¿Y qué hace?
Llegan los hermanos y no, es que el pastor está mal, es que el pastor no está haciendo bien las cosas. Es que, a ver, tú dime, ¿por qué tú no pasas al frente? ¿O por qué tú no haces esto? ¿O por qué ellos lo hacen así? ¿O por qué nada más ciertas personas? ¿O por qué nada más se... y empiezan a envenenar tu vida? Y entonces la gente dice, ah, pues sí es cierto. Y ya no están creyendo lo que estaban viviendo, creen lo que les están diciendo. Entonces, por eso dice esta palabra, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Hermanos, tenemos que cuidar muy bien lo que sale de nuestra boca. Dice el 11, apártense del mal y hagan el bien, busque la paz y sígala, y sígala. Muchas veces nosotros queremos muchas cosas y queremos que Dios responda, pero Dios dice, busque la paz y sígala. ¿Quién es el que da la paz? Pues nuestro Señor Jesucristo. Dice, la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Él te está ofreciendo esa paz y te está diciendo, sígueme, yo te voy a dar esa paz. Pero a veces queremos recibir esa paz de otras personas, de las posesiones, o ponemos simplemente nuestra fe en otra cosa que creemos que nos va a dar la paz. Pero aquí el único que da la paz es Dios. Dice el versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Muchas veces nosotros como cristianos nos preguntamos, ¿por qué Dios no nos contesta? ¿Por qué Dios no contesta mi oración? ¿Por qué Dios no contesta mi clamor? Pero aquí hay una parte fundamental. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Quieres que Dios ponga su mirada en ti? ¿Quieres que Dios ponga sus oídos atentos a tus oraciones? Sé justo. ¿Cómo vas a ser justo? Y aquí nos volvemos bien bíblicos. Dice la palabra de Dios que nosotros somos justos porque Él fue justo. Y por haber muerto en la cruz del Calvario nos volvió justos a nosotros. Y está bien, técnicamente está bien. Aquí el problema es que la aplicación no está siendo la correcta. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos ese pasaje para creernos justos, pero la realidad es que vivimos todavía bajo nuestra justicia y no bajo la justicia de Dios. ¿Cuál es la diferencia de la justicia de Dios y la justicia del hombre? Es un ejemplo que una vez escuché y me pareció fabuloso y quiero compartírselos, aunque tal vez muchos ya lo han escuchado. Esta es una historia de una familia que fue a comer a un restaurante y el mesero que les tocó pues estaba de malas y empezó a atenderlos y los atendió muy mal. De tal manera que les aventaba los platos, les llevaba lo que quería y, o sea, pésimo servicio. Normalmente nosotros como seres humanos, ¿qué hacemos? Decimos, me atendió mal, no le doy propina. ¿Por qué? Porque me dio un mal servicio, por lo tanto no se merece la propina o le doy muy poquito. Esa es nuestra justicia. La justicia de Dios es, te atendió mal, dale una buena propina. ¿Por qué una buena propina? Porque tú no sabes si va a ser el medio, va a ser el parteaguas o el canal para que Él diga, a ver, yo los atendí mal y ellos me dieron una buena propina. ¿Por qué? Y entonces puede ser el parteaguas para que Dios empiece a trabajar en su vida y empiece a rectificar lo que estaba él haciendo mal. Tú no lo sabes. Tú tienes que ser justo de acuerdo a la justicia de Dios, no a tu justicia. Entonces, cuando Dios en esta palabra dice que están sobre los justos, es para aquellos que están viviendo sobre la justicia de Dios, no sobre la justicia humana. Entonces, si tú quieres que los ojos del Señor estén sobre ti y sus oídos estén atentos a tus oraciones, sé justo, pero de acuerdo a la justicia de Dios.
Dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Bueno, sobra decir quiénes son los que hacen el mal. Dice la palabra de Dios que o estás con Dios o estás en contra de Dios, no hay puntos medios. Y continúa, dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? O sea que nadie nos podrá hacer frente. Si tú eres justo, haces lo correcto delante de Dios, no va a haber nadie que se te va a poder enfrentar. Porque fíjense lo que dice el 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, no de la justicia humana, sino de la justicia de Dios, bienaventurados sois. ¡Qué padre! Tienes un privilegio muy grande al estar sufriendo por la justicia de Dios. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No te preocupes, si estás sufriendo por cumplir el propósito de Dios, eres un privilegiado, eres un bendecido porque estás sufriendo por el propósito de Dios, por la justicia de Dios. Antes dice, no te preocupes. Dice el 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí entra un punto muy importante que, bueno, particularmente nosotros estamos viendo la iglesia. ¿Qué es ese punto? Bueno, se llama la apologética. Y la apologética es de defender la fe a través de lo que hay a nuestro alrededor, a través de la arquitectura, de la historia, de la ciencia, de todo lo que hay a nuestro alrededor. Tenemos que defender la fe con todos esos argumentos. Aquí esta parte es muy importante. Porque yo recuerdo que hace tiempo estábamos yo y otras dos hermanitas en una cocina y llegó otra persona y llegó a comer. Y nosotros estábamos hablando de las cosas de Dios y esta persona dijo, disculpen, ¿son cristianos? Le dijimos que sí. Empezó a dialogar con nosotros, a expresarnos sus ideas porque no estaba de acuerdo en el cristianismo. Y uno de los argumentos que daba a él era que no le gustaba porque los pastores se hacían ricos por la iglesia, o sea, que exprimían, que le sacaban el dinero, en pocas palabras, a la iglesia y que vivían a costa de ellos. Y empezamos a dialogar, yo le empecé a hablar yo y otra hermana le empezamos a dialogar y dar argumentos que en base a la palabra de Dios. Y recuerdo que el Señor decía, no, es que la verdad son unos ladrones, unos vividores. Y empezó así a ponerse un poco agresivo, alzando la voz, pero sin pasar de eso. Y recuerdo que esta hermana, una de las hermanas se desesperó mucho y agarró y se levantó manoteando sobre la mesa en la que estábamos sentados y gritó, pues yo no sé, pero yo por mi pastor meto las manos al fuego, pero golpeando la mesa. En esto agarré y le dije, no hermana, siéntese, tranquilícese. Y el Señor sí se sacó mucho de onda y pues ya tratamos de suavizar las cosas, él se despidió y se fue. ¿Cuál fue la situación aquí? Que nosotros no podemos dar argumentos y no demostrar lo que estamos diciendo. En este caso esta hermana se exaltó, manoteó, imagínense qué testimonio dio. Esta persona dijo, pues no, que demuestran a Dios y su amor y todo eso. Lo que sucedió es que no demostramos en nada el amor de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros, en lugar de aferrarnos, mucha gente cree que la religión es para los ignorantes, que la religión es para los que no piensan, para borregos, pero no es así. Para empezar, nosotros no tenemos una religión, tenemos un estilo de vida. Ese es el primer punto. El segundo punto es, nosotros tenemos que enseñarles
que nosotros somos capaces de escuchar y de ser tolerantes, cosa que muchas veces ellos no lo son. Pero nosotros sí tenemos esa capacidad de demostrarles con argumentos por qué seguimos a Dios, por qué amamos a Dios. Y tenemos que expresárselo con lo que existe. ¿Por qué? Porque existe esa posibilidad. Porque los científicos durante mucho tiempo han querido demostrar que lo que dice la Biblia es mentira y lo único que han terminado demostrando es que todo lo que dice la Biblia existió. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, no solo decir porque la Biblia lo dice. Sí, nosotros sabemos que es nuestro fundamento, pero al dar argumentos, no es un argumento válido decir porque la Biblia lo dice. ¿Por qué? Porque ellos no entienden cuánto valor tiene la Biblia. Entonces nosotros tenemos que dar argumentos y tenerlos sobre todo del por qué seguimos a Dios. Y entonces nosotros vamos a dar argumentos de tal manera que los vamos a acorralar y no les va a quedar más que creer en lo que les estamos diciendo. ¿Por qué? Porque aquí entra esta parte donde nosotros sembramos y Dios da el crecimiento. Dios va a empezar, nosotros vamos a sembrar una semillita en ellos. A lo mejor al momento no nos van a decir que sí, pero seguro estoy que después esa semillita va a empezar a crecer y tarde que temprano va a estar a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque no nos aferramos, no nos vimos ignorantes, nos vimos preparados en las cosas que decimos creer y decimos seguir. Porque lamentablemente muchos cristianos ni siquiera conocemos la Biblia, ni siquiera conocemos la historia, ni siquiera conocemos el entorno de todo lo que fue Jesucristo, y por lo tanto mucha gente por eso nos cataloga de ignorantes. Pero dice aquí, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No sabemos cuándo se va a presentar ese día, no sabemos en qué momento. Nosotros tenemos que estar preparados en todo el tiempo, con conocimiento, con oración. ¿Para qué? Para que sea Dios el que hable a través de nosotros y no seamos nosotros hablando, porque por eso entramos en esa discusión, por eso se acalora, por eso se dificulta. Y muchas veces a quien dejamos en mal es a Dios y no a nosotros, porque no van a decir, fulanito se puso loco. No, van a decir, pues según el cristiano y mira lo que hizo. Dejamos en mal a Dios. Y dice el 16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Lo decíamos el martes pasado, tenemos que vivir como hijos de Dios. Tenemos que cerrar toda oportunidad a que hablen mal de nosotros. Y si hablan de nosotros mal, aún haciendo lo bueno, dice la palabra de Dios, que ellos van a ser avergonzados. Entonces tú no te preocupes, si tú estás haciendo lo correcto, no te preocupes. No vas a ser avergonzado, pero ellos sí. Entonces, hermanos, tenemos que caminar. Una vez más nos muestra la palabra de Dios que tenemos que caminar como verdaderos hijos de Dios, como auténticos seguidores de Cristo. Vamos a ir a una pausa musical y terminamos. Ya estamos en el versículo 17, hermanos. Entonces, vamos a una pausita y regresamos. Ya estamos de regreso, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a continuar con el versículo 17 y dice así la palabra de Dios. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Ciertamente muchas veces nosotros pasamos algunos problemas, algunas situaciones difíciles, y nosotros le decimos a Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué yo tengo que pasar esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? La realidad es que sufrimos consecuencias por dos razones, ya sea una porque es el propósito de Dios para que nosotros crezcamos, porque la manera de demostrar nuestra fe, de demostrar en lo que estamos creyendo es a través de las pruebas, es como el boxeador.
¿De qué sirve que entrene mucho si nunca va a subir al ring? Tiene que demostrar las habilidades que ha adquirido, lo que ha aprendido subiendo al ring. Los niños en la escuela tienen que demostrar a través de un examen lo que han aprendido. Bueno, nosotros tenemos que pasar estas pruebas para demostrar lo que hemos aprendido, si realmente estamos viviendo o no lo que predicamos. Por eso dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Esto es este tipo de consecuencia, cuando estás padeciendo porque es el propósito de Dios. Ojo, no quiere decir que te vas a pasar toda la vida sufriendo por el mismo problema. No es así, porque Dios no quiere que te pases una vida sufriendo con el mismo problema. La otro tipo de consecuencias es cuando tú haces algo malo y pagas tu consecuencia. Por mucho que te arrepientas vas a tener una consecuencia. Dice, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Nosotros tenemos que ser sinceros y reconocer cuando lo que estamos viviendo es por consecuencia nuestra o si realmente es parte del proceso en el que Dios nos ha metido. Siempre va a ser mejor pasar estos tiempos difíciles porque es el proceso en el que Dios nos ha metido y no porque es una consecuencia. Dice el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, Él justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Lo mismo tiene que suceder con nosotros. Tenemos que morir en la carne y ser vivificados en el Espíritu. Muchas veces creemos que lo que vamos a alcanzar, lo que vamos a hacer o lo que vamos a lograr es en la carne, es humanamente, cuando la realidad es que nosotros como cristianos todo lo que hacemos, todo lo que buscamos es espiritualmente. Por eso dice la palabra de Dios que los que están en el espíritu ven las cosas espirituales, pero los que no lo ven carnalmente. Entonces nosotros tenemos que hacerlo en el espíritu. Dice el versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Yo creo que aquí entra algo muy importante. Dice el 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus en cárcel. Fue y predicó. ¿Cuál fue la tarea que nos dejó? Dice la palabra de Dios que nos dijo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, nos mandó a hacer discípulos, a predicar. Y realmente, ¿cuántos estamos cumpliendo ese propósito? ¿Cuántos lo estamos haciendo? Él mismo, dice la palabra de Dios, que fue a predicarle a los espíritus encarcelados. Nosotros conocemos tanta gente que está encarcelada espiritualmente. Porque aunque su cuerpo esté libre y pueda ir a donde quiera y hacer lo que quiera, la verdad es que no es así. Un ejemplo es un drogadicto, está siendo prisionero de esa adicción. Muchas veces nosotros nos hacemos un grupito y no vamos más allá. Y quiero terminar con esta historia. Dice que una vez un hermano que lleva muchos años viviendo en Argentina vino a México. Él es de Sonora. Y dice que este hermano vino a visitar a su mamá que está acá en México, pasó a visitar la iglesia donde se congregó muchos años y estuvo ahí conviviendo con ellos. Acabando de la convivencia les dijo, oigan, quiero cortarme el cabello, ¿conocen algún lugar, me recomiendan algún lugar al que pueda ir? Y que le dijeron, ¿te acuerdas de la hermana fulanita? Sigue teniendo su estética, puedes ir con ella. Y otro le dijo, mira, puedes ir a tal lado. Le empezaron a recomendar varios lugares. Y de repente uno le dijo, mira, puedes ir a la que quieras, menos vayas a la del centro. Y él dijo, ¿por qué? Dice, porque ahí
son puros homosexuales y lesbianas. Y dice que él agarró, se subió a su carro y le dijo: Dios, ¿a dónde quieres que yo vaya? Y que Dios le dijo: a la del centro. Bueno, agarró a este hermano, encendió su auto y se fue camino al centro. Dice que llegó, se bajó de su carro, entró a la estética y le preguntó a la que estaba ahí en la recepción: buenas tardes, quiero un corte de cabello. Y que le dijo la chica: ¿tiene cita? Y él se quedó de a 6, ¿no? ¿Quién espera tener cita? Y que le dijo: no, no tengo, tenía que sacar cita. Y que le dijo: sí, lo que pasa es que aquí solamente atendemos con cita. Y que le dijo: no, pues no tengo una cita. Y mientras él decía esas palabras, dice que de repente una mujer al fondo del establecimiento le alzó la mano y le hizo señas a la chica de recepción y le dijo: déjalo pasar, yo lo voy a atender. Y que la recepcionista volteó a ver a este hermano y le dijo: uy, tiene suerte, lo va a atender la dueña. Él agarró y dice que volteó y le dijo: gracias, Dios. Y se pasó, dice que tomó asiento para esperar a que terminara lo que estaba haciendo esta persona. Y dice que cuando acabó, le llamó y le dijo: pasa. Ya pasó, se sentó en la silla y le iba a poner la batita, cuando le dijo: tú eres Manny Escobar, ¿verdad? Y que él se quedó de a 6, dijo: contesto sí, contesto no. Y que le dijo: sí, soy yo. Y que le dijo: ¿no te acuerdas de mí? Y que le dijo: híjole, discúlpame, no te conozco. No te recuerdo, perdón. Y que le dijo: hace algunos años mi esposo y yo fuimos a un evento tuyo, en un lugar donde tú predicaste, y nosotros quisimos salvar nuestro matrimonio, pero no funcionó. Entonces durante años estuve intentando entender por qué Dios no salvó mi matrimonio, porque mi hijo sufrió mucho por eso. Y yo también sufrí mucho por eso. Entonces nunca pude entender por qué Dios no permitió que se salvara mi matrimonio. Y dice que él empezó a hablar con ella, empezó a predicarle y todo. Y que de repente esta mujer le dijo: mira, te voy a decir algo que no sé si esté bien que te lo diga. Y que le dijo, fue a su bolsa y sacó una carta. Y se la entregó a este hermano y le dijo: hoy, al terminar mi horario de trabajo y cerrar salón, la estética, que le dijo, me iba a suicidar, y esta era mi carta que dejaba para mi hijo, en la que le pedía perdón por lo que iba a hacer. Dice: desde hace unos años me volví lesbiana, esa mujer es mi pareja. Y dice que cuando dijo esto, la otra mujer, la que era su pareja, se molestó tanto, aventó las tijeras y salió corriendo del establecimiento. Y dice que este hermano siguió predicando, le siguió hablando con ellos. Y tanto fue el mover del Espíritu Santo que no solo los empleados, aún la gente que estaba ahí sentada escuchando, quiso aceptar al Señor Jesucristo. Y le dio muchas gracias porque ya no, esta señora perdió ese deseo, ese sentimiento de suicidarse. Normalmente, ¿qué haríamos nosotros ante una situación así? Saldríamos bien contentos y diríamos: gloria a Dios, porque Dios me usó, porque hoy Dios salvó muchas almas, hoy hay fiesta en el cielo, iríamos contentos. Pero dice que todo lo contrario, este hermano salió muy triste, se subió a su carro y que le dijo, en una plática a Dios, le dijo: ¿dónde estamos los cristianos? ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos encerrando en un grupito donde no permitamos que los demás entren. Cuando Dios no nos dijo, en ninguna parte de la Biblia vas a encontrar que diga: solamente júntense cristianos, solamente permítanle el acceso a los cristianos. De hecho, si estudian la palabra de Dios, ese fue el error de los judíos. Porque Dios les había dado esa tarea a los judíos de predicar el evangelio. Obviamente no lo recibieron a él, pues no iban a hacerlo, pero
podemos ver que ellos despreciaron eso y por tanto nos dio esa tarea a nosotros. Y nosotros ahora estamos cayendo en el mismo error, nos estamos encerrando en grupos y no estamos compartiendo la palabra de Dios. Muchas veces hemos dicho que Él vino a los enfermos, Él vino a las prostitutas, a los drogadictos, a los alcohólicos, pero ¿cuántas veces hemos visto un alcohólico y le hemos dado la vuelta? Vemos un drogadicto y le damos la vuelta, vemos un vagabundo y le damos la vuelta. Porque no estamos cumpliendo, no hemos entendido nuestra razón de ser, nuestro propósito, no hemos sido buenos. Entonces nosotros tenemos que entender esta parte de Dios, que nosotros tenemos un propósito que es expandir el Evangelio, dar testimonio a través de nuestra vida. Tenemos que demostrarle a la gente lo que Dios es capaz de hacer. Que sí, ciertamente antes éramos pecadores, antes andábamos en las cosas malas, pero hoy somos capaces de seguir a Dios, somos capaces de demostrar que Dios nos transformó, y no solamente con aferraciones, no, sino demostrando con argumentos en la palabra de Dios y con lo que existe a nuestro alrededor, que hay verdad en nuestra fe, que no es una fe infundada, sino que tenemos todos los argumentos necesarios para demostrar que Cristo es el camino, que Cristo es el que nos da la salvación. Entonces, hermanos, yo te animo a que vivas en testimonio, que vivas argumentando lo que dice la palabra de Dios. Vuélvete en un estudioso de la palabra de Dios, que no se quede solamente como, ay, sí, qué bonito, y yo medio leo la Biblia y medio oro. No, vivamos una vida de oración, una vida constante de estudio. Yo sé que podemos decir que, ay, que es difícil por el trabajo, la escuela. Sí, es difícil, requiere de un gran esfuerzo, pero no es imposible, hermano. Tenemos que aprender a defender nuestra fe. Muchas veces nos hacen preguntas y no sabemos ni por qué sí, ni por qué no. Y nosotros tenemos que saber de lo que estamos hablando, haberlo vivido, haberlo experimentado, haber hecho una realidad a nuestra vida. Hay cristianos que pasan años y años y nunca han sentido la presencia de Dios. Entonces yo diría, ¿realmente son cristianos? ¿Realmente han conocido y caminado conforme la voluntad de Dios? ¿O son años que han desperdiciado? Y yo creo que es eso. Muchas veces desperdiciamos años de nuestra vida por ignorancia, por flojera, por no querer conocer la palabra de Dios. Entonces, hermanos, yo los animo de verdad, seamos cristianos auténticos, cristianos en los que sabemos por qué sí, por qué no, sabemos defender nuestra fe, no nada más aferrándonos ni siendo violentos, sino todo lo contrario, con paz, con amor, con mansedumbre, demostrar por qué Cristo es el camino correcto. Tenemos mucho trabajo, tenemos una responsabilidad muy grande, esa es una realidad. Pero no la vamos a alcanzar si no conocemos la palabra de Dios. Aprendamos, leamos, de verdad, hermanos. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo conocedor, un pueblo estudioso, un pueblo de oración, para que entonces la gente voltee y diga, yo quiero ser como ellos. Sin necesidad de hacer campañas, sin necesidad de andar diciendo soy cristiano, la gente va a voltear a ver y va a decir, hay algo diferente en ti y yo quiero eso de ti. Yo los animo, yo los exhorto, hermanos, busquemos cada día más de Dios, porque lo necesitamos, porque no solo nosotros, sino también nuestras familias, nuestros amigos, la gente, hay mucha gente allá afuera que necesita de Dios y por eso tiene tanto éxito la muerte, por eso tiene tanto éxito Pare de Sufrir, tiene tanto éxito mil sectas, religiones y demás. ¿Por qué? Porque la gente está necesitada y los cristianos estamos encerrados, los cristianos estamos preocupados por criticarnos, los cristianos estamos preocupados en mil cosas menos en hablar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, es hora de demostrar lo que es ser un verdadero hijo de Dios. Vamos a un corte musical y regresamos en unos minutos. Ok, hermanos, ya estamos de regreso aquí en esta estación de radio de la Iglesia Fuente de Agua Viva. Les agradecemos que continúen con nosotros. Les damos las gracias porque
están con nosotros, siempre fieles, eso se los agradezco y le damos la honra y la gloria a Dios. Y como siempre les he comentado, compartan el link. Queremos ser más, no para vanagloriarnos, sino para que llegue a más personas esta palabra de Dios. Usted tiene alguna persona que esté pasando necesidad, usted compártela este link, no le va a costar mucho y tal vez pueda ser el medio que Dios utilice para bendecir a estas personas. Entonces, vienen cosas nuevas, hermanos, yo les comentaba el martes, pero requerimos de su apoyo. Yo sé que tal vez es un poco complicado para muchos, por eso yo les pido que ustedes se acerquen, que ustedes a lo mejor no pueden apoyarnos de participando activamente, pero sí pueden apoyarnos de alguna otra manera. Quiero iniciar antes comentándoles, antes de proseguir con este tema, comentarles que a partir de este sábado que viene en 8, vamos a iniciar con 2 proyectos nuevos. La verdad va a ser muy difícil, muy complicado, pero yo creo que como es de parte de Dios, sabemos que se van a dar las cosas. Gracias a Dios está casi todo programado, pero usted sabe que los tiempos, la disponibilidad de las personas a veces se vuelve un poco complicado. Pero primeramente Dios y con la ayuda de Dios, dentro de 15 días en sábado vamos a estar iniciando con 2 programas nuevos, tanto en la radio como en el canal de YouTube de la iglesia. Esos programas van a ser dirigidos a jóvenes, sí, hacia los jóvenes, y van a ser, se me fue la palabra, van a estar al frente de esos, conducidos es la palabra, van a ser conducidos por jóvenes. Entonces, oren, ayúdenos a orar por estos proyectos. La idea es alcanzar más jóvenes a través de la palabra de Dios, a través del internet, que hay muchísimos que de verdad que los jóvenes hoy en día pasan muchas horas en el internet, en la computadora. Entonces, si es un medio por el cual podemos llegar a ellos, estén donde estén, creo que es una gran bendición. Entonces, apóyenlo. A lo mejor usted dice, bueno, yo no, pues con que los vea, con que los comparta, con eso es más que suficiente, hermanos. Entonces les digo, vamos a estar estrenando 2 programas nuevos de radio el día sábado. Va a ser uno que es para los jóvenes y dirigido a los jóvenes. El otro va a ser en el canal de YouTube, igualmente para jóvenes, dirigido por jóvenes. Por lo tanto, pues yo creo que es momento de que iglesia apoyemos a nuestros jóvenes en este nuevo proyecto que vamos a lanzar. Necesitamos involucrarnos más como iglesia. Vamos a estar pidiendo mucho más su apoyo, iglesia, con oraciones sobre todo, pero con el compartir todo esto que estamos haciendo, porque es para la honra y la gloria de Dios. Entonces compártalo. Usted no sabe, para usted puede ser una tontería, puede ser algo que no valga la pena, pero no sabe si a quien se lo comparta Dios le va a hablar a través de lo que le está compartiendo. Entonces realmente viene un trabajo arduo, viene publicidad, viene muchas cosas que vamos a hacer. Tan solo aquí, si usted tiene, yo les decía, si usted tiene un negocito, si usted quiere contratar a alguien, quiere que demos algún anuncio, con gusto lo hacemos, y de verdad se lo digo, no con fines de lucro. La idea es que entre el pueblo de Dios nos apoyemos. Si usted tiene una necesidad, si usted tiene un proyecto, ¿saben qué? Quiero que vayamos a llevar comida, quiero que llevemos, no sé, ropa o lo que sea, háganoslo saber y aquí lo transmitimos, y entre más comparta el link va a haber más gente a la que podemos llegar. No sabemos si va a ser el medio que Dios va a llegar a alguien, no sé, necesidad o situación, y van a escuchar a alguien que pueda ayudarnos, que pueda abrirnos las puertas. Entonces, hermanos, yo se los pido, por favor, iglesia, involúcrese más, participe, ya sea activamente con sugerencias, diciendo, mira, yo creo que el programa faltaría hacerle esto, o yo recomiendo que hagamos el otro. Hágalo, tienen la libertad
plena de poderlo hacer. Entonces yo los invito, hermanos, a que lo hagan, a que realmente se involucren. Si es más, si quieren partir más, si dice, ¿sabe qué, pastor? Yo creo que usted no la hace como locutor, perfecto, y usted quiere hacerlo, yo no tengo problema. De hecho, la idea es que el día de mañana tanto el canal de YouTube como la estación de radio la hagan los jóvenes y ellos sean los que se involucren, o los hermanos de la iglesia sean ellos. ¿Sí? Porque esto es algo que si lo utilizamos, Dios ya lo está utilizando y lo va a utilizar todavía más, pero necesitamos que la gente se involucre, que realmente lo tomen en serio, que entiendan que no nada más es un tiempo perdido, no. Hay que hablar, si tienen peticiones háganoslas llegar, si tienen gratitudes igual, si tienen algún comentario de, oiga, me gustaría que estudiáramos esto de la Biblia, o yo tengo esta duda de la palabra de Dios, háganosla llegar. Tenemos, gracias a Dios, los medios para sacar su llamada al aire. Tenemos, si quiere hacerlo a través de un mensaje de voz, a través de texto, como sea. Gracias a Dios tenemos esas alternativas. Entonces aprovechémoslo, hagamos de este tiempo un tiempo de bendición. Que no nada más sea que yo estoy aquí, hable y hable, sino que realmente usted sea partícipe de esta bendición y que seamos bendición a todos los demás. Y por último, hermanos, quiero pedirles de favor que oremos los unos por los otros. Les he estado diciendo y comentando, hay hermanos que la están pasando muy mal. Hay hermanos que están empezando a tener dificultades, hay hermanos que están en enfermedad. Entonces yo les pido que por favor todos nos unamos y oremos en todo tiempo unos por los otros, así como Dios nos lo mandó, sin importar ningún tipo de situación, que lo primordial es somos hijos de Dios, somos hermanos en Cristo, por lo tanto tenemos el deber de orar por los demás, sintiendo la necesidad, sintiendo el gozo que ellos tengan, haciendo lo nuestro y compartiendo, orando en todo tiempo. Seamos unidos, cerremos filas, hermanos, para que entonces empecemos a demostrar y a dar testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Les agradezco el favor de su atención, les agradezco que hayan dado este tiempo para escucharnos. Que Dios les bendiga, hermanos. Los amo con todo mi corazón, los amo en el amor de Cristo, y ojalá seamos, hermanos, que cada día crezcamos y nos afirmemos más en la palabra de Dios. Vamos a orar para despedirnos. Padre bendito, Señor, en esta hora venimos delante de ti, dándote gracias, Padre eterno, por tu gracia, por tu misericordia, porque tú eres un Dios bueno. Porque podemos aprender cada día más de ti, porque hoy no solamente tenemos el libre culto, sino que tenemos medios para expandir tu palabra, Señor. Tú permítenos utilizarlos de buena manera, hablar solamente palabra tuya, Señor, y que enséñanos, Señor, qué temas, qué es lo que tenemos que hacer para que realmente esta palabra llegue a todas esas personas, Señor. Ponnos el deseo, la pasión por ti, para que podamos llegar más rápido y más lejos a lugares que nunca nos imaginamos, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que tomaron este tiempo. Bendícelos grandemente, Padre, y sé con cada uno de ellos, Padre. Yo te doy gracias en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pues que Dios les bendiga, hermanos. Les digo, si tienen alguna idea, alguna sugerencia, comuníquense con nosotros al teléfono 65 94 67 06, por mensaje o WhatsApp 55 46 43 52 05, al correo iglesia.fuentedeaguaviva2016 @hotmail.com, o al Facebook de la Iglesia Fuente de Agua Viva. Ahí nos podrá contactar. Que Dios les bendiga, hermanos, y ojalá contemos con su apoyo moral, si puede apoyarnos de alguna manera, y si no, solamente con compartir todo lo que hacemos, los videos y la estación de radio. Con eso es más que suficiente. Como les dije, ya estamos grabando todos estos programas y los subimos tanto a YouTube como a Facebook para que puedan escucharlos. Que Dios les bendiga, hermanos, y estamos en contacto. Bendiciones, nos escuchamos el próximo martes, si Dios así lo permite. Bendiciones.